Completar el 100% de Zelda Ocarina of Time es horrible. Esos son datos, no opiniones. No por nada no existe nadie que se haya animado a hacerlo en un video, pero eso está a punto de cambiar, ya que gracias al anuncio de Zelda Ocarina of Time Remake, decidí que iba a desempolvar en Nintendo 64 y completar el mejor juego de la existencia al 100%, descubriendo su maravillosa historia, todos los secretos que el juego alberga en su interior y sobre todo, descubriendo que fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Pero para llegar a este punto, primero debemos de comenzar desde el inicio, donde el gran árbol Deku enviaría una hadita llamada Navi a despertar al protagonista de nuestra historia, Link. Resulta que el árbol Deku necesitaba de Link para contarle algo importante, pero para llegar hasta él debemos de conseguir antes una espada y un escudo, por lo que mientras nos encargamos de eso, ¿qué tal si yo les cuento qué rayos necesitamos para completar el 100% de este juego? Pues ya les digo yo que no son pocas cosas, puesto que para terminar este juego requerimos de 36 peces de corazón, aumentar la capacidad de todas nuestras bolsas, aprender las 13 canciones que existen en este juego, así es, incluida la canción secreta que ya sabrán cuál es, agotar todos los diálogos de un NPC en concreto, conseguir todas las interacciones con estos Deku, recuperar a Epona, utilizar a Epona para conseguir una vaca para Link, sí, no pregunten por qué necesitamos esto, y sobre todas las cosas, conseguir las 100 esculturas coleccionables repartidas por absolutamente todo el mapa, tarea que es genuinamente mucho más compleja de lo que parece. Así que mejor vamos con Link, que ya se encuentra con el árbol Deku, que tenía la importante petición de hacernos entrar en él debido a que hay algo en su interior que lo está molestando, dando comienzo así a la primera mazmorra. El interior del árbol Deku es explícitamente lo que se podría considerar un tutorial, debido a que te enseñan a conseguir el mapa, que es obligatorio para el 100%, la brújula, que es obligatoria para el 100%, y nos enseñan que siempre encontraremos un objeto que está precisa e intrínsecamente colocado para superar explícitamente los desafíos que se encuentran en la mazmorra, siendo el caso de esta, la resortera Deku. Con esto conseguido, ya solo nos centraríamos en avanzar por los puzzles, enfrentar a unos que otros enemigos, conseguir unas esculturas que veamos para evitar volver aquí, tarea que fallamos estrepitosamente, y eliminamos a unos enemigos en un orden específico para finalmente poder ingresar a la sala del jefe, donde se encuentra la Madre Goma, el primer jefe de este juego. Para este enemigo solo tenemos que utilizar la resoltera, disparar una que otra vez y darle espadazos hasta que finalmente cae derrotada, dándonos un corazón extra y completando el primer templo de este juego. Una vez fuera del árbol Deku, este nos revela que en verdad todo esto que está pasando es parte de una profecía y que nosotros somos el engranaje perfecto para evitar que el mundo literalmente colapse por la maldad de un ser que vemos en un caballo galopando. Y bueno, después de esto nos envía al castillo de Hyrule, donde nuestro deber es encontrarnos con la princesa Zelda, que casualmente está teniendo exactamente las mismas visiones que nosotros, por lo que nos vamos directamente hacia allá. No sin antes, dos cosas: conseguir la ocarina de Saria, y segundo, darnos cuenta de que Link le teme a las mujeres así como yo. Es que, mírenlo cómo huye. De este modo, finalmente llegaríamos a la llanura de Hyrule, donde nos toparemos con este personaje tan molesto, el cual ni siquiera voy a mencionar, pero sobre todo, aquí podemos escoger hacia dónde dirigirnos, dado que esto básicamente es un mundo abierto. Igualmente, aunque tengamos la posibilidad de ir a donde sea, vamos a ser unos chicos obedientes y vamos a ir directamente hacia el castillo. No pregunten por qué razón voy de espaldas. Para nuestra lástima, llegamos al castillo de Hyrule justamente cuando estaba anocheciendo, por lo que para aprovechar un poco el tiempo vamos a conseguir cositas que nos ayudarán al 100%, como una escultura por ejemplo, un huevo de pollo, sí, por alguna razón, jugar al minijuego de las tirachinas, donde luego de acertar a todas las dianas conseguimos una mejora de expansión, y luego de esto se nos hizo de día, lo que nos permite ingresar al castillo de Zelda, donde luego de evitar unos cuantos guardias por ahí nos encontramos con Zelda, la cual nos dice: oh no, este tipo se ve muy malo en verdad, muy malo, y quiere acabar con el reino. Y luego de eso nos da una carta que nos dice que reunamos 3 piedras que están custodiadas por 2 de las 4 razas existentes en Hyrule, razas las cuales ya conocerán luego. Después de esto aparece Impa y nos enseña la canción más importante y con la que resolveremos la mayoría de puzzles de este juego, la Nana de Zelda. Después de eso, Impa nos tira una bomba de humo y nos envía directamente hacia Kakariko, pueblito donde hay muchas cosas para hacer, pero que lastimosamente tendremos que hacer después, dado que ahora mismo lo único que podemos realizar es recolectar gallinas y entregarles a esta tipa para que nos dé una botella vacía. Luego de eso escalamos la montaña hasta llegar a la guarida de los Goron, donde lo primero que haremos es
explotar una puerta que nos abre paso hacia los bosques perdidos. Un laberinto al que ingresamos para conseguir la canción de Saria. Una cumbia en la cual le tocaremos al líder de los Goron para que finalmente nos dé el brazalete Goron y poder ingresar a la cueva Dodongo. Lugar donde las cosas finalmente se ponen interesantes. La cueva Dodongo es un lugar muy peligroso, donde hay un montón de secretos, habitaciones opcionales, esculturas escondidas en lugares completamente ridículos, pero lo peor de todo, hay murciélagos de fuego. Sí, yo sé que esto realmente no impresiona para nada, pero déjenme explicarles. Para este 100% es necesario tener todos los objetos al final de la partida, es decir, tener toda esta parte de aquí llena, toda esta parte de aquí y por supuesto, la parte de los objetos equipables también completa el 100%, cosa que no es muy compleja hasta que nos damos cuenta que de todos los objetos que tenemos aquí, hay uno solo que está hecho completamente de madera, el escudo Deku. Este objeto cuando un enemigo de fuego te golpea, se quema por completo y lo terminas perdiendo, y el problema es que la única forma de recuperarlo es, uno, buscando mercaderes ocultos que si bien tienen un precio más barato, no tenemos ninguna forma de saber dónde podrían estar, y también solo tienen una existencia de este escudo, haciendo que si lo perdemos varias veces, no podamos volverlo a comprar y terminemos en un eterno 99% para siempre. Por lo que toda esta mazmorra fue avanzar con extremo cuidado, derrotando a todos los enemigos, evitando la mayor cantidad de golpes, resolviendo puzzles con mucha delicadeza y rapidez, encontrando esculturas de vez en cuando, y todo esto con el fin de evitar un solo golpe de estos murciélagos. Ok, después de toda esta tontería llegamos al Rey Dodongo, el cual sinceramente de un combate cuanto menos curioso a decir verdad, debido a que debemos de tirarle una bomba a la boca para que le explote y así poder rematarlo a puro espadazo, consiguiendo nuestro segundo corazón completo y la segunda piedra que debíamos de obtener, por lo que con esto hecho ponemos rumbo hacia el dominio de los Zora. Aunque justo antes de ir hacia ese lugar decidimos hacer dos cositas que habíamos pasado por alto. Primero, conseguir la primera mejora de las grandes hadas, que para quienes no lo sepan que son, digamos que son seres increíblemente poderosos que nos entregan mejoras físicas o poderes que, como ya adivinaron, cuenta para el 100% de este juego. Y lo segundo, pero no menos importante, nos dirigimos al rancho Lon Lon, donde conseguimos la tercera y una de las canciones más importantes del 100%, la canción de Pona, una melodía que actualmente no es muy útil, pero que en el futuro... Hecho esto, nos dirigimos directamente hacia el dominio de los Zora, donde después de recorrer un pequeño lugar en el que habían unas cuantas piezas de corazón que obtuvimos, ingresamos finalmente al dominio Zora, un lugar en el que encontraríamos la primera parte de un objeto que literalmente hizo que casi dejara de jugar por completo a este juego, puesto que para conseguir la segunda mitad de este hay que hacer algo pero tan complejo que el mismo juego decide llamarte tramposo cuando lo logras. Y también nos cuentan que Yabu Yabu, un pez gigante, se comió a la princesa de los Zora. Sí, creo que ya saben por dónde va lo que tenemos que hacer. El interior de Yabu Yabu es la tercera mazmorra de esta aventura y a mi parecer es una de las más molestas y cancerígenas de todas. Pero eso no se debe a los puzzles, que en verdad son muy sencillos. Tampoco se debe a los objetos ocultos, que en verdad están muy sencillos de conseguir. El verdadero problema de este lugar es... sí, la princesa Ruto. Esta niña es horrible. Y no hablo de su apariencia, es decir, esos ojitos morados de ahí se ven bien, ¿saben? El problema es que cada interacción con ella es un cuadro de texto nuevo. Que aparece un nuevo enemigo, ¡pum! Cuadro de texto. Que si conseguimos un nuevo objeto, ¡pum! Cuadro de texto. Que si quiero mover una caja, ¡pum! Cuadro de... sí, ya se entiende el punto, ¿verdad? De igual manera, aún con estas molestias, logramos avanzar por la mazmorra consiguiendo el boomerang, obteniendo las esculturas posibles de este lugar y enfrentando a dos de los jefes de aquí. Un toro gigante al cual departimos el culo, literalmente, y una medusa que... en verdad, esta sí nos dio unos cuantos problemas. Es decir, esta cosa tira rayos, es obvio que este combate va a ser extremo. Aunque después de unos cuantos boomeranzazos y finalmente logramos derrotarlo, consiguiendo tanto la piedra que debíamos de conseguir y aparentemente también consiguiendo esposa, puesto que la niña molesta esta de aquí se quiere casar con nosotros. Pero como dije antes, a Link le dan miedo las mujeres y por eso mismo decidió huir del lugar, y aprovechando que ya estaba huyendo, pusimos rumbo hacia el castillo de Hyrule, donde se encuentra la princesa Zelda. Aunque justamente cuando ya estábamos demasiado cerca del castillo, nos muestran a Impa y a Zelda escapando de un hombre malvado.
mejor conocido como Ganondorf. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué está pasando todo este caos tan de repente? Pues esto tiene una respuesta muy sencilla. Resulta que Ganondorf efectivamente siempre fue malo, y justamente antes de poner en marcha su plan debía de conseguir algo que la princesa Zelda tenía: la Ocarina del Tiempo. Sí, esa cosa que nos lanzó cuando estaba escapando Zelda y que de casualidad Ganondorf no la vio. Por lo que mientras este se decide a seguir persiguiendo a Zelda, nosotros vamos por la Ocarina, y gracias a una visión que nos dio esta, descubrimos lo que debemos de hacer: ir al Templo del Tiempo, donde utilizando las 3 piedras que conseguimos abriríamos el sello de este lugar, el cual resguarda la poderosa y gran espada maestra, la cual al intentar blandirla es donde todo esto se va a la chingada. Resulta y acontece que cuando nosotros tomamos la espada maestra viajamos 7 años al futuro, donde con nuestra forma adulta no solo podemos blandir la espada maestra, también debemos de restaurar el mundo que fue destruido y subyugado por Ganondorf en el tiempo que estuvimos congelados. Y realmente el problema no es esto. El problema real es que al viajar en el tiempo, todos, literalmente todos y absolutamente cada uno de los coleccionables cambian de lugar y de época. Donde antes podría estar una escultura, ahora se encuentra pues el aire, porque literalmente no hay nada ahí. Por lo que lo complejo, aparte de los 5 nuevos templos que debemos de enfrentar, es conseguir todos los coleccionables. Pero basta de lamentos y quejas, que con la nueva canción que aprendimos, la canción del tiempo, podemos dirigirnos a nuestro siguiente destino: el templo del Bal de Kakariko. Sí, tenemos que hacer una parada rápida por aquí para conseguir el hookshot y de paso una pieza de corazón. Y de paso pasar por Epona, donde utilizaríamos su canción para robársela a este tipo y poder usarla. Ahora sí, podemos poner rumbo hacia el templo del bosque. Y vaya que aquí se nota la diferencia entre Link adulto y Link niño. Verán, el templo del bosque gira en torno a una sola cosa: encontrar 4 fantasmas que hay repartidos por todo el lugar, y para ello debemos de conseguir el arco de las hadas. Un arco que nos permite disparar flechas y eso. Y bueno, realmente la dinámica no cambia demasiado respecto al Link niño. El único tema es que los objetos están muy bien escondidos. Y con muy bien no me refiero a que simplemente estén en una esquinita. Me refiero a que literalmente me pasé alrededor de 40 minutos caminando una y otra vez por todo el lugar, eliminando los mismos enemigos una y otra vez para encontrar una llave que encima estaba señalada en el mapa de la zona. Y esto no aplica únicamente a los objetos indispensables de la zona, aplica también a los coleccionables. Pero creo que de esto no vamos a hablar todavía. Luego de buscar y buscar por todo el lugar, logramos enfrentar y destruir a los 4 fantasmas que estaban escondidos por el lugar, y principalmente logramos ingresar al combate contra Ganon Fantasma, una copia bastante no exacta a la cual debemos de derrotar. Y para hacerlo debemos de buscar entre unos cuadros el lugar en el que sale para dispararle, y luego jugar un poco de ping pong con él para hacerlo vulnerable, y después derrotarle unos cuantos saltos de primates para Chin adulto, consiguiendo liberar a la persona que veníamos a buscar aquí, la sabia del bosque. Sí, la chica a la que le teníamos miedo, o bueno, a la que aún le tenemos miedo, por lo que vamos a retirarnos rápido hacia el siguiente lugar. Pero de camino hacia allá, seguro que algunos de ustedes se preguntarán ¿qué son los sabios? Y también ¿cuáles serán las 4 razas que nos ayudarán en esta aventura? Pues aquí estoy yo para explicarles. Los sabios son personajes que nos ayudarán a derrotar a Ganondorf, y más importante, a volver a restaurar el sello que rompimos al extraer la espada maestra de su pedestal. Y resulta que como Ganondorf quería evitarlo, los selló a todos y cada uno en los templos respectivos, siendo el templo del bosque controlado por los Kokiris, el templo de fuego controlado por los Gorons, el templo de agua controlado por los Zoras, el templo de las sombras controlados por los Ilianos, y el templo del desierto controlado por la misma raza de Ganondorf, las Gerudo. Y al ser nuestro objetivo derrotar a Ganondorf, debemos de liberar a todos y cada uno de ellos, por lo que con esto dicho podemos sumar a Saria a la lista de sabios rescatados. Y justamente debemos de continuar con Daruk, el sabio del templo del fuego, lugar al que casualmente nos estábamos dirigiendo. Por el camino de paso conseguimos la canción del sol y la canción de la lluvia, melodías que son extremadamente útiles en un futuro. También conseguimos la túnica Goron, que nos permitiría ingresar al templo del fuego. Y aquí nuestra misión es simple en esencia, debido a que debemos de liberar a absolutamente todos y cada uno de los Goron de la ciudadela que fueron capturados y encerrados en las celdas. Sí, y debíamos de hacerlo todo mientras resolvíamos alguno que otro puzzle, eliminábamos a uno que otro enemigo molesto que hay por ahí, conseguimos llaves para poder seguir avanzando y conseguimos el martillo Megatón, con el que completamos el resto de la mazmorra. Pero una vez todo esto
hecho, podemos pasar al combate contra el jefe más imponente hasta el momento, Volvagia. Este combate es muy épico. Volvagia es inmune a todos los ataques de espada, espada rota, arco, hookshot, todo. Lo único que le hace daño a él y lo único que podemos utilizar es el Megaton Hammer. Por lo que nuestro deber es esperar a que este tipo haga todos sus ataques para luego esquivarle el latigazo que nos lanza y poder darle un buen golpetazo con el martillo Megaton hasta que este caiga derrotado en uno de los mejores combates del juego. Y con esto hecho, conseguimos el medallón de fuego de parte del sabio Daruk, por lo que nuestro siguiente objetivo era conseguir el medallón de agua, que está resguardado en el horrible, asqueroso y temido por todos Templo del Agua. Aunque no vamos a ir tan rápido, puesto que en este punto de la aventura me puse a pensar en algo que no había considerado hasta ahora. Debo de hacer la misión secundaria más difícil de este juego. Y esta misión es tan horrible, cansina, extenuante, que literalmente la gran mayoría de personas optan por directamente olvidarla y hacer como que no existe. Pero lastimosamente, y para nuestra desgracia, es obligatoria para el 100%. Pero ¿cuál es esta misión tan horrible? Se estarán preguntando. Pues es nada más y nada menos que la quest de la espada Vigorón. Esta mini aventura consiste en básicamente hacer de bandadero por todo Hyrule. Debemos de llevar una cantidad insana de objetos del punto A al punto B. Y bueno, eso no suena tan mal, ¿verdad? Pues déjenme decirles que están muy equivocados. Si bien los primeros recados de estos son bonitos y toda la cosa, entregando cositas bonitas y hablando con distintos NPCs, el problema viene cuando poco a poco nos vamos dando cuenta que tenemos que hablar con el NPC más rebuscado de todo el juego para poder hacer que interactúe con un objeto que no tiene absolutamente nada que ver con este personaje, para que nos dé un objeto que debemos de llevar al punto B en un tiempo límite de verdad muy limitado, solo para que después no encontremos al NPC con el que tenemos que hablar para dárselo. Y esto no es todo, puesto que la parte final del reto es esperar 3 días del juego quedándote quieto frente al herrero para que éste realice la espada. Aunque luego de hacer todo esto, la recompensa en verdad es muy gratificante. Aprovechando también, decidí que Link invirtiera todo su dinero en conseguir una vaca para crear una granja, por lo que fui al rancho Lon donde me dispuse a comprarla, pero me dijeron que para ganarme la vaca debía de ganar un circuito que hizo Malon en un tiempo récord. Y bueno, hubiera preferido comprar la vaca. De paso, también aprovechamos para ir con este NPC, al cual le dejamos una cantidad abrumadora de rupias con tal de que este haga famosas las benditas habichuelas mágicas que vende. Con todo esto hecho, pensé que sería un buen momento para ir en búsqueda del medallón más odiado y repudiado por todos nosotros. Así es, obviamente hablo del Templo del Agua. Sinceramente, no quiero extender esto demasiado, y menos cuando tengo que mencionar que fuimos antes a una mazmorra de hielo para conseguir las botas de hierro. Así que solo me limitaré a decir que la espada Vigorón es la máquina de destrucción masiva que nosotros efectivamente creíamos que era. Enemigos normales, ¡pum! Toma espadazo. Dark Link, toma espadazo, 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 muerto. Morpha, el jefe desagradable, ¡puf! Plis, plas, plas, y para tu casa. Explorar, resolver puzzles y en general conseguir todos los objetos secundarios que debemos se vuelve un completo paseo, por lo que completar esto en general fue bastante sencillo. Y bueno, me gustaría decir lo mismo del siguiente lugar al que nos dirigimos, pero el Templo de las Sombras es un tema aparte. Verán, para ingresar al Templo de las Sombras debemos de seguir una serie de pasos muy extensos, entre los cuales se encuentran el conseguir el fuego de Din, un poder de, vaya, fuego que está oculto, aunque el problema no es ese, sino más bien que todo lo que debemos de hacer aquí en adelante es con nuestra versión de niño. Igualmente, aún con todas las adversidades, decidimos ir a buscar el fuego de Din y el lente de la verdad, otro objeto que es obligatorio para completar la mazmorra y que se encuentra en el lugar más perturbador de todos, el Pozo de Kakariko. Se cuenta la historia que en este pozo vivía un Sheikah, un integrante de una tribu de Ilianos, el cual se dedicaba a experimentar con lo que se conoce como magia oscura, y en su búsqueda de poder torturaba, experimentaba, mutilaba y encarcelaba a muchos especímenes con tal de descubrir cómo aprovechar este poder al máximo. Y de esos experimentos nació la persona, o más bien, la cosa que venimos a buscar, Dead Hand, el enemigo que custodia el lente de la verdad, por lo que una vez lo encontramos entre todo este laberinto y lugar tan desagradable, finalmente comenzamos el combate. Un combate
bastante doloroso de ver, ya que la única forma de defenderse que tiene este es meterse en la tierra y mordernos con esa mandíbula desencajada que tiene, por lo que intentamos acabar con él rápidamente para que no sufra más, y conseguimos el preciado lente de la verdad. Aunque lastimosamente nuestra misión no acaba aquí, dado que ahora debemos de encontrar todos los secretos que hay por este lugar, por lo que una vez coleccionamos todo lo que hay aquí, nos dirigimos al Templo de las Sombras, lugar honestamente bastante sencillo en verdad. Lo único destacable aquí, aparte de conseguir todas las esculturas posibles, fue conseguir las botas con alas. Nada interesante en verdad, solo las vamos a utilizar aquí. Fuera de eso, este templo fue matar, esquivar guillotinas, matar, explotar jarrones gigantes, volar y avanzar en un barco, hasta que finalmente llegamos con el temido Bongo Bongo. Este combate es cuanto menos desafiante e interesante, porque estamos en una plataforma donde cada vez que él golpea el suelo, nos eleva y no nos permite sacar el arco para poder golpearle las manos, cosa completamente necesaria para que active su punto débil. Por lo que sí, este es un combate que exige muchas cualidades de las cuales debimos de haber aprendido a lo largo de la aventura, consiguiendo derrotar al Sheikah malvado y liberando a la penúltima sabia de su prisión. Y con esto solo nos quedan 3 cosas por hacer. La primera sería liberar a la última sabia del último templo. La segunda sería conseguir todas las esculturas, corazones, boes gigantes, guarida de los Deku, botellas y mejoras opcionales que nos faltan del juego. Y la tercera, oh por Dios, la tercera sería conseguir la segunda mitad del objeto que conseguimos en los dominios Sora. Y para hacerlo debemos de... No, esto aún no pueden saberlo, pero pronto lo sabrán. Solo esperen para esa tortura que ya les digo yo, no será nada agradable para mí. Por lo que de esas opciones vamos a ir primero por el Templo de las Arenas, un lugar al que para llegar debemos de infiltrarnos en una base de los Gerudo, donde luego de demostrar mi habilidad con el arco, eliminar unas cuantas guardias y rescatar unos cuantos constructores, ganamos su respeto, cosa que nos permite entrar a los minijuegos que ya hablaremos luego, y también nos permite ingresar al desierto laberíntico, donde tendremos que hacer un laberinto desértico para poder llegar al Templo de las Arenas, para que después de conseguir la última volvemos con Link Niño y comienza la resolución de este templo. El Templo del Desierto es un lugar muy sencillo de entender. No hay laberintos, no hay casi puzzles, no hay nada. Lo único que tenemos que hacer es avanzar por él constantemente, conseguir el escudo espejo, los guanteletes plateados y pelear contra los Iron Knuckle, enemigos extremadamente fuertes. Literalmente parten vigas de un golpetazo, aunque ninguno de estos es problema para Link, quien estuvo entrando y saliendo tanto de niño como de adulto para poder resolverlo y llegar finalmente con Koume y Kotake, las jefas finales de esta mazmorra. Este combate también es bastante único. Lo que debemos de hacer para enfrentarnos a estas dos es esperar a que nos lancen un rayo láser para desviarlo y que se golpeen entre estas. ¡Oh! Pero esto no acaba aquí, porque con el suficiente daño deciden fusionarse y convertirse en el ser definición. Twin Roba es distinta. Esta controla ambos elementos, hielo y fuego, por lo que en esta misión es esperar a acumular el suficiente elemento en el escudo para reflectarlo y con la espada Vigorón desintegrarla, porque en serio esta cosa está demasiado rota. Así terminando el último templo y liberando a la última sabia de todas, pero a su vez siento que olvidé algo muy importante aquí. Es una sensación extraña, pero bueno, no le vamos a tomar mucha importancia a esto, porque tener todo esto completado significa que podemos conseguir las flechas de luz. Aunque eso significa que Ganondorf secuestra a Zelda, la cual era Sheik, la cual era ese personaje edgy que nos aparecía de vez en cuando para enseñarnos canciones, pero justamente eso es lo que buscábamos, dado que se nos habilita el castillo de Ganondorf, la zona final de este videojuego, y a la cual vamos a entrar, mas no la vamos a completar, puesto que aquí solo venimos a conseguir una sola cosa, la última mejora de todas y la que nos permite comenzar a obtener todos y cada uno de los objetos faltantes de esta aventura. Obviamente estoy hablando de los guanteletes dorados, por lo que una vez conseguidos salimos de aquí y comenzamos con la cacería de todo lo faltante. Aunque siento, de verdad, siento que estoy olvidando algo, solo que no sé qué es. Pero bueno, no es tiempo de lamentos, puesto que ahora mismo lamentos es lo que menos van a faltar en esta parte de la aventura, ya que como Don Señor Pando quería dejar las esculturas y los corazones para el final, nos pusimos a hacer el resto de cosas por conseguir, que serían las misiones secundarias, como por ejemplo ir al rancho Lon Lon, donde luego de hacer que el papá de Maron vuelva a casa, nos propone jugar un juego extremadamente fácil en el que conseguimos la botella vacía número 3. Luego de esto recolectamos unos cuantos poes gigantes en el campo de Hyrule para vendérselos a este señor de higiene dudosa para obtener la botella vacía número 4. Sí, yo le daría una limpiadita a eso.
solo por seguridad. Conseguimos la misión secundaria de darle las máscaras a la gente para poder ayudar al señor de las máscaras. También conseguimos todas las mejoras de almacenamiento, ayudar a este señor a encontrar su perro perdido, hacer trampa en este minijuego, conseguir la canción secreta que inventas tú, completar la mazmorra de puzzles de las Gerudo, completar el arco y flecha a caballo de las Gerudo, completar la galería de arco y flecha, conseguir todos los poderes de las hadas y perder en una carrera contra este tipo. Con eso habríamos conseguido todas las misiones secundarias, salvando una que es conseguir la segunda parte de este objeto que para nada estaba intentando evadir a lo largo de este video. Hablo de conseguir la escama dorada de los Zora en el juego de pesca. Esto es mucho más complejo de cómo suena, ya que en esencia solo debemos de pescar un pez de más de 7 libras cuando somos niños y de más de 9 cuando somos adultos. Ok, esto está nice. La parte de niño fue sencilla, lo pescamos y nos dio un trozo de corazón. Ahora el tema está en la parte de adulto, donde hay algo que nadie te cuenta, pero que yo lo voy a hacer. Existe una baja, chiquitita, ínfima posibilidad de que nos encontremos con algo en este juego que se llama cebo hundido. Como dice su nombre, es un cebo que nos permite pescar más fácil y que se hunde, cosa extremadamente conveniente, puesto que en el fondo del agua están los peces más pesados, siendo el más pesado de 24 libras, por lo que al conseguirlo decidí utilizarlo y oh vaya sorpresa, pescamos un pez de 23 libras, lo llevamos para que nos lo califique y aquí es donde todo se va a la mierda. Literalmente el dueño nos llama tramposos y nos dice que sin eso no hubiéramos pescado algo tan grande. Y ok, perfecto, sí, soy un tramposo, no pasa nada. El problema es que decide hacer que ese pescado sea válido y que nuestra nueva meta sea conseguir un pescado de 24 libras, cosa que no sería tan complicada de no ser porque luego de casi 3 o 4 horas andar buscando el cebo hundido no me aparecía nunca más. Por lo que ahí me tienen, en lo que no fueron horas, no fueron minutos, fueron días literalmente para que apareciera un pescado de más de 23 libras. Pero después de tanto lanzamiento, tanto intento, tanta desesperación, lloro, sufrimiento, logramos finalmente pescar. Así es, logramos pescar sin ningún cebo hundido a un pez de exactamente 24 libras, obteniendo la escama dorada y completando todos los objetos y mejoras que nos faltaban. Pero esto no ha terminado, dado que aún nos quedan los corazones y las esculturas, por lo que ni lento ni perezoso me puse a buscarlos poco a poco, explorando cada rincón, cada recoveco, cada ínfima parte del lugar, todo para saber dónde estaba cada cosa. Pero aún así sentía que algo no andaba bien. Y ese sentimiento de olvido se convirtió en preocupación al ver que luego de recolectar 100 esculturas y 36 piezas de corazón, aún no había llegado al máximo de corazones posibles para el juego. Y entonces me cayó como un balde de agua fría. Lo hice absolutamente todo. De seguro fue un error. Revisé cada uno de los lugares a los que fui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces con tal de encontrarlo, hasta que decidí preguntarle a la persona que más conoce de Zelda que yo conozco para saber si me faltaba algo. Y su respuesta fue: pues claro, por eso no estaba en ninguna parte, porque siempre estuvo enfrente de mis narices y simplemente decidí ignorarlo, cuando efectivamente ahí se encontraba el corazón de Twinrova, el último objeto que nos faltaba para completar este 100%, por lo que al conseguirlo solo nos quedaba una cosa más por hacer: derrotar a Ganondorf. Por lo que puestos y dispuestos nos vamos a por él, subiendo la torre, enfrentando innumerables peligros, derrotando enemigos formidables, eliminando cada obstáculo hasta que finalmente llegamos hasta donde él se encontraba junto a Zelda para comenzar el combate final. Ganondorf es increíble. El combate comienza con un duelo de bolas de energía, solo para hacerlo quedar vulnerable y poder dispararle con una flecha de luz, debilitarlo y así poder encajar unos cuantos golpes. Luego de eso nos derriba el piso e incluso nos lanzará una gran ráfaga de energía, la cual desviaremos para volver a dejarlo vulnerable y hacerle mucho más daño, solo para que este se canse de nosotros y decida destruir todo el castillo que montó, por lo que comienza una secuencia de huida en el que íbamos con Zelda, a la cual debemos de proteger, mientras un contador nos está acelerando y recordando cada vez que vamos a morir si no salimos de aquí rápido. Después de evadir enemigos, hacer enfrentamientos poderosos y poner a salvo a la princesa Zelda, esto aún no termina, ya que de los escombros sale Ganondorf, o más bien el Rey Demonio,
Ganon, que nos arrebata la espada maestra y nos deja en un duelo contra su forma bestial, donde luego de golpear muchísimo su cola, la barrera de fuego que estaba protegiendo la espada maestra de nosotros se debilita. Así que vamos a por ella para hacer finalmente el último round contra él, donde luego de muchos tajos, golpes, esquives, golpes recibidos y mucha tensión, este cae para que nosotros finalmente lo rematemos con la espada maestra, sellándolo con el poder de los sabios y concluyendo finalmente con esta aventura, haciendo que Zelda se despida de nosotros, regresándonos a nuestra línea temporal y culminando así con el 100% lleno de mucho cansancio, sufrimiento y muchos peces pescados. Pero sobre todo, teniendo el momento más duro de todos, que cuando regresamos al pasado, perdimos la vaca que tanto me costó conseguir. Me cago en... Si les gustó el video, aquí hay muchos otros 100% para que los vean y se entretengan con ellos. Les prometo que todos están muy buenos. Muchas gracias a los miembros del canal que siempre están dando su apoyo. De verdad, chicos, se les aprecia muchísimo. También les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en TikTok. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao.